fruto que da la oración del rosario. Así que en nombre de toda la academia nos sentimos muy orgullosos de tenerla, hermana, con nosotros y de recibir este dictado de cursos. Bueno, les decimos a los hermanos que como siempre les pedimos mantener los micrófonos cerrados, no escribir en el chat para no provocar distracciones ni comentarios hasta que la hermana termine su charla, y después va a haber si la hermana nos concede 10 minutos, 15 para alguna pregunta, alguna duda que haya quedado de la charla. Y que por supuesto esta charla se queda grabada y luego se podrá ver en el canal de la academia. Así que bueno, hermana, le dejamos para que inicie, y desde ya nuevamente darle gracias y esperar pasar con usted muy lindos momentos de charla y crecer en nuestra fe. Gracias. Bien, pues muchas gracias por la bienvenida. Antes de nada me presento, pues soy la hermana Carmen del Corazón de María, pertenezco a las hermanas carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús, que es una nueva congregación que están haciendo en España, en la ciudad de Valladolid, que se llama la ciudad del Sagrado Corazón, del Corazón de Jesús. Y bueno, pues estoy muy contenta de poder participar en este curso, pero también digo pues que no soy experta, y bueno, pues tampoco me dedico a dar charlas habitualmente, con lo cual, pues en mi pobreza voy a intentar que sea algo de verdad instructivo, pero muy sencillo, con una gran sencillez, sin pretender entrar en disquisiciones teológicas en las que yo personalmente no me siento experta. Antes de nada voy a dar una pequeña introducción al Santo Rosario, porque aunque yo en cada charla me centraré a meditar en un misterio del Rosario en concreto, pero es bueno centrarnos en lo que es el Rosario, muy brevemente, porque aunque seguramente todos los que me escucháis tengáis alguna idea, pero es verdad que es una oración pues que, como es tan poderosa, tan eficaz y tan buena, también tiene muchas oposiciones, y es bueno dar una pequeña introducción para tener un poquito de información. No sé si conocéis un poquito la historia de cómo se popularizó el rosario. Hace ya unos 800 años, Santo Domingo, era un jovencito de unos 20 años, muy cerca de donde yo soy, de Valladolid, de la Catedral del Burgo de Osma, unos 200 kilómetros o 150 kilómetros de mi ciudad. Pues él pertenecía al cabildo de esa catedral y su maestro le llevó en misión, exactamente no recuerdo con qué misión en concreto, le llevó al sur de Francia, y allí él se sintió tan impactado que ya no quiso volver a Castilla, a su catedral, sino que ya le pidió a su maestro quedarse en Francia evangelizando, porque allí, en aquellos lugares del sur de Francia, había aprendido las herejías del catarismo, los albigenses, y digamos que las gentes, los pueblos, las gentes pues se habían alejado de la iglesia sin darse cuenta por efecto de estas herejías. Es una situación que nos recuerda mucho la actual, por lo menos en Europa. Yo no conozco mucho la situación en América, pero hoy en día vemos que las gentes, casi sin darse cuenta, se van alejando del cristianismo y de la iglesia sin saber casi ni por qué. Sencillamente por seguir una rutina, por seguir una marea, digámoslo así. Santo Domingo descubrió en este arma poderosa esta herramienta para reevangelizar a aquellos pueblos que se habían perdido. ¿Y por qué esta herramienta es tan eficaz? Sencillamente porque pone directamente en contacto con Jesucristo y con la Virgen María. Permite que la persona entre en diversos grados de oración, de intimidad con Dios. Tiene el primer grado de oración es la pura paz. Tengo un problema, tengo una pequeña preocupación, algo que no me deja salir de estos pensamientos, rezo el rosario, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria, así hasta 50. Y nosotros que tenemos ya experiencia, experimentamos que la paz viene a nuestro corazón, que nuestros problemas y dudas se disipan, que empezamos a ver claro en ese problema que teníamos. Ese es el primer grado elemental del rosario. Es la primera comunicación directamente con la Virgen y con Jesucristo.
Pero luego está el grado más profundo. El rosario, nos dice Juan Pablo II, es una oración contemplativa, eminentemente contemplativa. Quiere llevarnos directamente a entrar en el misterio de Cristo y que el misterio de Cristo entre en nuestra vida, a entrar en relación personal con Jesucristo. Por su propia naturaleza, el rosario nos lleva a un ritmo sereno, a poder entrar con la imaginación, con el entendimiento, con la voluntad, en los diferentes momentos de la vida de Jesucristo. Y así, como nos sugiere San Ignacio cuando propone su método de contemplación y meditación, podemos ver lo que dicen los personajes, ver lo que hace, escuchar lo que dice, mirar lo que hace, ¿veis? Y vamos entrando progresivamente en la vida de Jesucristo. Y hay una cosa muy interesante. Dice Juan Pablo II que el rosario es, en su carta apostólica, el rosario de la Virgen María, nos dice que el rosario, recordamos en el rosario con María, recordamos con María la vida de Jesús, recordar a Cristo con María. Y efectivamente, pero el recordar, nos dice también Juan Pablo II, no es como que yo hago memoria de lo que sucedió hace 30 años, estudio historia de lo que sucedió hace 500 años. El recordar la vida de Cristo con María es volver a hacer presente la vida de Jesucristo en este momento ahora. ¿Y esto por qué es así? Si lo que pasado, pasado queda. Por una razón muy sencilla. Porque Jesucristo es hombre y es Dios. Y el hecho de que sea Dios significa que es pura presencia. Sus hechos sucedieron en un lugar, en un momento de la historia. Pero como es Dios, sus hechos se trasladan a todos los momentos de la historia. Entonces, podemos hacernos presentes con la misma realismo que cuando sucedieron hace 2000 años. Y los efectos que tienen esos misterios de la vida de Cristo en nuestra vida pueden ser exactamente igual, ungidos por la gracia del Espíritu Santo, como los de las personas que los vieron, los contemplaron en aquel momento. ¿Veis? Entonces, esta es una oración muy poderosa, nos permite entrar directamente en la vida de Jesucristo y que la vida de Jesucristo entre en la nuestra y se entrelace como una trenza para hacer una unidad, para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que al final es nuestro objetivo como cristianos. Nos dice Juan Pablo II que entre las muchas objeciones que han aparecido en contra del rosario a lo largo de los siglos, pues una de ellas es recientemente, con motivo del Concilio Vaticano II, pues al recuperar la centralidad de la liturgia como fuente y origen y meta de toda la vida cristiana, pues las devociones, digámoslo así, la devoción del rosario, otro tipo de oraciones, pues caerían en desuso porque realmente no serían tan necesarias porque hemos recuperado la liturgia. Sin embargo, ya Pablo VI decía que más bien es al contrario. Una oración meditativa contemplativa lo que hace es dar soporte a la vida litúrgica. ¿Por qué? Porque le da profundidad, le da interioridad. Así como podemos rezar el rosario sin darnos cuenta de lo que hacemos, repitiendo una oración como un papagayo, podemos estar en la liturgia sin darnos cuenta de lo que hacemos, repitiendo las oraciones como papagayos o estando sin estar. Sin embargo, la oración contemplativa, la oración meditativa, nos permite entrar en la vida de Jesucristo con todo nuestro ser, con todo nuestro interior, con todos nuestros sentidos y participar más intensamente de la liturgia, alabando al Padre, prestando a Jesucristo nuestras voces en el Espíritu Santo. Hay otra objeción que se presenta al rosario, que se diría que no es una oración suficientemente ecuménica porque nombra a María, pone a María pues, como intercesora en nuestra oración y en toda nuestra vida. Y se diría, bueno, como hay confesiones cristianas que a lo mejor no reconocen este papel de la Virgen, pues no sería una oración ecuménica. La objeción se responde de la siguiente manera. El Evangelio es una oración, el rosario es una oración plenamente evangélica. Si una confesión cristiana maneja el Evangelio y tiene el Evangelio por referencia, el rosario es puro Evangelio. Padre nuestro son las palabras de Jesucristo. El Ave María, la primera parte, son el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María. Son las palabras que preceden a la encarnación del Verbo. Entonces,
puro evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las siguientes palabras son las palabras que su prima Isabel dirige a María cuando va a visitarla. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús es el centro del Evangelio, Dios Salvador. La segunda parte del Ave María es Santa María, Madre de Dios. Proclamamos la santidad de María. Ahora veremos la explicación de las palabras del ángel cuando le llama la llena de gracia. Llena de gracia significa precisamente santa, la toda santa. Ahora lo veremos, ¿no? La Madre de Dios no es más que puro evangelio. Jesucristo es Dios. En el evangelio Él se está progresivamente revelando como el Hijo del Padre, Dios de Dios, luz de luz, con la misma esencia, naturaleza del Padre, el Hijo por esencia, Dios. Por eso decimos Santa María, Madre de Dios. Pedimos la intercesión de María, porque si alguien puede orar por nosotros como cristianos, si alguien oró por nosotros fue Jesucristo, y si alguien ora por nosotros es María, porque María es la perfecta copia de Jesucristo, es decir, evangelio. Y reconocemos que somos pecadores, evangelio puro. ¿Veis? El rosario es una oración plenamente evangélica. No hay que tener miedo, no hay que pensar que no es una oración ecuménica. También Juan Pablo II nos dice en esta carta que el rosario es la oración de la paz. Y nos da dos razones. La primera razón por la cual el rosario es la oración de la paz es porque en sí misma lleva el germen de la paz. ¿Por qué? Porque estamos invocando al príncipe de la paz continuamente y a la reina de la paz. Entonces, en sí misma es una oración que da la paz porque llamas a quien te puede dar la paz. ¿Veis? Y la otra razón por la cual es la oración de la paz es porque al meditar en la vida de Jesucristo vamos configurándonos con Él, teniendo los mismos sentimientos, las mismas actitudes. Es decir, vamos desarrollando la caridad de Jesucristo en nosotros, aprendiendo a ver a Jesucristo en nuestros hermanos. Y esto significa que nosotros nos hacemos agentes portadores de paz, porque el fruto de la justicia y de la caridad es la paz. Bueno, pues sin más, se podría decir mucho más acerca de esta oración del Santo Rosario. Pues vamos a centrarnos ya en el primer misterio que propone la Iglesia, que propone la tradición de esta oración, que es el anuncio del ángel Gabriel a María Virgen y la encarnación del Hijo de Dios. Yo en cada misterio voy a leer el Evangelio en concreto que nos centra, ¿vale? Para que el Espíritu Santo también pueda hablarnos personalmente. Yo no pretendo desvelar todo el misterio de Cristo es inagotable, es decir, yo pretendo dar unas pequeñas pinceladas, pero realmente, seguramente, si todos estuviéramos aquí compartiendo, entre todos saldrían todavía muchas más cosas, porque el misterio de Cristo es inagotable, ¿veis? Entonces, pues antes de nada, vamos a invocar el Espíritu Santo para que unja esta palabra y este evangelio y nos empiece a hablar ya en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquel que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo. En este saludo, el ángel Gabriel repite el mismo grito de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Isaías. Alégrate, hija de Sión. Grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Sofonías. O bien, alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey justo y triunfador. Fijaos, este anuncio que da el ángel Gabriel a María no es un anuncio normal de cortesía. Buenas tardes, ¿qué tal? La pasea contigo. No. María, que conocía la escritura muy bien, presumiblemente, aunque era una jovencita, pero era de casta sacerdotal y la tradición de la iglesia nos dice que fue presentada al templo muy niña, conocía muy bien estas palabras porque estas palabras recogían toda la promesa del Mesías de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando ella oye las palabras Jaire, alégrate, se da cuenta que es el saludo mesiánico por excelencia. Es lo que espera Israel desde los siglos. Alégrate, lo recibe ella. ¿Ves? Son palabras muy impresionantes. Por eso dice que ella se turbó grandemente. No es el saludo normal. Cuando vemos a una persona, ¿qué tal estás? No, es el saludo mesiánico por excelencia. Después, en el Antiguo Testamento, siguen las palabras hija de Sión, alégrate, hija de Sión. El ángel no le dice hija de Sión, le dice llena de gracia. María es hija de Sión, es hija de Jerusalén, es hija de Israel. Pero tal y como el ángel se refiere a ella, no es solo hija, es la hija por excelencia, es la hija de Sión por excelencia. Y veremos por qué. El ángel le dice llena de gracia. Estas palabras de llena de gracia no son palabras tampoco, agraciada, simpática, santa, virtuosa, buena, guapa. No, dice llena, pletórica, completa, a rebosar de toda virtud, a rebosar de toda gracia, a rebosar de toda santidad, y llena de gracia, que jaritomene se dice en griego. Entonces, el ángel, digamos que sustituye estas palabras hija de Sión por la llena de gracia. Entonces, esto identifica a María inmediatamente como la hija de Sión por excelencia, realmente donde se van a realizar por completo todas las promesas que espera Israel. En el Antiguo Testamento, en toda la Sagrada Escritura, un padre griego, Orígenes, del siglo III, padre de la Iglesia griego, nos dice, uno de los que estudiaban la Escritura, nos dice que en toda la Escritura las palabras llena de gracia solo se refieren a María en este momento único. Son palabras únicas que designan una misión especial y una persona totalmente especial, totalmente fuera de todo orden, la llena de gracia. Hay otro momento en la Escritura donde aparece el mismo verbo, en otro tiempo verbal, en el cual se significa lo mismo, pero no llena de gracia, sino en el sentido de transformar por la gracia, hacer gracioso. Estas palabras son de la carta a los Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios. Nos dice,
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos ha agraciado en su querido Hijo. Con la que nos ha agraciado es el mismo verbo con el cual el ángel se dirige a María, la llena de gracia, con la que nos ha agraciado, es decir, hacer gracioso. Eso significa que no solo nos ha liberado de nuestros pecados, Jesucristo, sino que nos ha hecho graciosos, nos ha hecho dignos de amor, nos ha hecho amables, dignos de ser amados y deseados por Dios. ¿Veis? Nos ha hecho santos e irreprochables e inmaculados ante Él por el amor. La diferencia entre María y la carta a los Efesios es la siguiente. En María el tiempo verbal se da como una acción ya terminada. María es la llena de gracia y ya una acción que ya ha sido terminada en ella desde siempre. En nosotros no. Nosotros se da un tiempo verbal en el cual nosotros nos vamos siendo transformados por la gracia para hacernos amables, para hacernos dignos de Dios, para hacernos santos, irreprochables ante Él por el amor. ¿Veis? Entonces, en María se da como terminada ya esta obra. ¿Y en qué consiste esa transformación de María por la gracia? Pues precisamente en que ella ha sido hecha santa e irreprochable ante Dios por el amor, para alabanza de la gloria en el amado, en el Hijo querido del Padre. En ella la obra de la santidad ya ha sido hecha, ya ha sido realizada, pero ya mucho tiempo atrás, no en ese momento cuando el ángel le aparece. De hecho, cuando el Papa Pío IX proclama la bula, por la bula Ineffabilis en el siglo XIX, que María es la Inmaculada Concepción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, se apoya, entre otras palabras de la Escritura, en esta expresión de gracia plena, en latín de llena de gracia, precisamente porque indican que la obra de la santidad de María se ha realizado desde el mismo instante de su concepción, desde el vientre de su madre María. Ella era la toda santa, la toda graciada, la toda llena del Espíritu Santo, la toda llena de virtud, la toda preservada de pecado. ¿Veis? ¿Y para qué? ¿Así por nada? No, para la misión que el ángel le va a presentar ahora, para desempeñar el papel de madre en el momento de la encarnación del Hijo de Dios. De ahí que a María se turbara intensamente al recibir este saludo, que aparentemente es un saludo sencillo. No, es el saludo que recoge toda la esperanza de todo lo que puede desear cualquier israelita, de todo lo que los profetas han anunciado, de todo lo que Moisés anunció, de la promesa que recibió Abraham, por el cual por él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Veis? Entonces, ella cuando recibe este saludo queda intensamente turbada, porque realmente es un saludo muy impresionante. Bien, nada hay imposible para Dios. El ángel le dijo a María: no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Vas a dar a luz en tu vientre, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Y María le va a presentar una pequeña objeción. Le va a decir: ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le va a responder: no temas, María, porque nada hay imposible para Dios. Esta expresión, este imposible que se le presenta a María, que no es posible, ella dice: ¿por qué? Porque no conozco varón. Significa, María, que toda la obra de la gracia en ella significa deseo de virginidad. Todo su ser, todo su interior, todo su corazón está orientado de tal manera hacia Dios que ella no concibe la relación con un hombre, la relación matrimonial. Ella ya estaba desposada con José
pero de alguna manera, dice San Agustín, que había decidido, aunque era algo totalmente inusitado en su época, algo inhabitual, algo que una novedad absoluta, que una mujer no quisiera ser madre, ella había decidido en su interior ser virgen, porque todo en su interior, toda esa obra de la gracia se convertía en ella en deseo de virginidad, es decir, en deseo de ser toda de Dios, como dice San Pablo. La Virgen se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. Esto en ella, en María, era su puro deseo. Entonces, le presenta esta objeción al ángel. ¿Cómo es esto? Si no conozco varón. No es que de ella tenga dudas, ella no tiene dudas, sino que le presenta como decir, este gran misterio de la Virgen María, ¿cómo yo voy a dar a luz si realmente soy virgen y voy a ser virgen? Fijaos, qué impresionante. No tiene nada que ver esta objeción de María con la duda que le había presentado al ángel Gabriel Zacarías, el sacerdote Zacarías. ¿Sabéis que Zacarías es el padre de Juan el Bautista? Zacarías no podía tener hijos, su mujer tampoco, ya eran mayores. Y cuando el ángel Gabriel, 6 meses antes, se le había presentado diciendo, vas a tener un hijo, Zacarías le dice, ¿cómo va a ser esto? Si yo ya soy mayor y mujer también. Y el ángel le dice, por haber dudado, te quedarás mudo. María no duda. Zacarías sí. Zacarías se parece mucho a nosotros. Zacarías es un hombre santo, virtuoso. Lleva toda su vida pidiendo descendencia a Dios. Dios no se la había concedido. Cree en Dios, cree en las promesas, cree en el Mesías, sabe que va a llegar el Mesías. Cree en los milagros que ha realizado Dios en su pueblo. Cree en la salida milagrosa de Egipto, el paso por el Mar Rojo, cómo se abrieron las aguas, el milagro del paso del Jordán, el milagro que hizo Dios en Abraham y su mujer Sara, que tampoco podía tener hijos. Él cree en todos los milagros. Pero en el milagro que Dios puede hacer en su vida, no cree. Tiene dudas. En esto nos podremos parecer mucho a Zacarías. Nosotros rebajamos el poder de Dios. Pensamos que nosotros, como seres humanos, tenemos poder, pero el poder de Dios es limitado. Es justamente al revés. Dios tiene todo el poder y si quiere puede hacer una nueva creación y puede suspender las leyes naturales en beneficio de sus planes y de los planes que tiene a favor de las personas. Dios tiene el poder, porque nada hay imposible para Dios. Dios es el creador. Cuando esto nos viene a nuestra vida y de repente Dios nos presenta un plan inaudito, algo verdaderamente milagroso en nuestra vida, algo que no nos esperábamos y no puede ser, y le decimos, no puede ser, es imposible. Pero Dios nos dice, sí, pero para Dios es posible. Y nosotros tendemos a rebajar el poder de Dios y solo pensar que Dios puede hacer los milagros que yo pienso que puede hacer, pero no más. Y cuando no cumple el milagro que yo quiero, pensamos que Dios no tiene poder. No, y es que Dios quiere hacer los milagros que Él quiere hacer, no los que nosotros queremos. Y de hecho, Zacarías le había pedido un hijo, lleva años pidiéndole un hijo y descendencia a Dios. Y cuando se lo da, ya no cree. Fijaos, nos remontamos al principio de los tiempos, al Génesis. Dios, creador. De la nada, las estrellas, la Tierra, los planetas, las plantas, los animales, la evolución, el ser humano, todo el poder Dios tiene. El ser humano no tiene ese poder de crear. Si tenemos poder de crear, de dar vida, de dar a luz, es participando de la fuerza que Dios da, del poder de Dios, pero no por nosotros mismos. Y esto es muy importante y lo quiero recalcar hoy en día. Porque hoy en día existen una serie de ideologías extendidas por todo el mundo que nos hacen creer, nos quieren hacer creer que el hombre es poderoso. Y voy a mencionar una o dos que hoy en día son muy famosas. La famosa ideología de género o la ideología del empoderamiento de la mujer o ideología que defienden, por ejemplo, lobby gay y lesbianas, en la cual no habría diferencia entre el hombre y la mujer o esa diferencia podría ser anulada. Dios nos dice, para Dios nada es imposible, pero para el hombre sí. Lo que no es posible, no es posible. Solo para Dios. Estas ideologías dicen, bueno, da igual ser hombre, da igual ser mujer, sin embargo, lo que nos dice la creación de Dios es que
nuestros genes, nuestra psicología está hecha hombre, está hecha mujer. Y no es posible cambiarla. Solo sería posible para Dios, pero Dios no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque cuando en el Génesis nos creó, nos dice, hizo hombre y mujer los creó. Y luego dice Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, y lo dice muchas veces. Es decir, que para Dios está todo muy bien hecho, habiendo hecho un hombre y una mujer distintos, diferenciados, y sin posibilidad de cambiar de género, de sexo. ¿Veis? Hoy en día estas ideologías nos quieren hacer creer lo contrario. Y eso en realidad viene del demonio. El demonio tiene envidia de Dios, envidia del hombre. Por el demonio, por la envidia del diablo, nos dice el libro de la sabiduría, entró la muerte en el mundo. Y el demonio nos quiere hacer creer que nosotros como seres humanos podemos cambiar las leyes naturales que están ahí, sólidas, permanentes, que no hay manera, desde ningún tipo de vista, de cambiar. Este es un engaño del demonio y debemos tenerlo en cuenta. Hay otro imposible que se le presenta a María y fijaos que ella no plantea la menor duda. ¿En qué consiste? Pues el ángel le dice, vas a concebir y vas a dar a luz al Hijo del Altísimo. Le llamarán, atención, le dice, será llamado Hijo de Dios. Esto significa ni más ni menos que tendrá la misma naturaleza de Dios, es decir, será Dios de Dios, es decir, que Dios va a hacer criatura. Esto es un imposible totalmente inaudito, porque el hecho de que Israel creyera en la llegada del Mesías no quiere decir que ese Mesías debería ser obligatoriamente Dios hecho hombre. A María se le dice, tu hijo va a ser Dios hecho hombre, el Hijo del Altísimo. Se le llamará el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Esto es imposible. Y sin embargo, fijaos en el corazón de María, en la mente de María, para ella eso no es imposible. María tiene fe. María tiene esperanza. María no tiene dudas. Es muy impresionante. Este es el gran escándalo de la encarnación. Todas las herejías a lo largo de la Iglesia o bien se decantan acerca de la negación de la divinidad de Jesucristo o bien se decantan acerca de la negación de la humanidad de Jesucristo. Hoy en día también estamos rodeados por una nueva espiritualidad, una especie de nueva religión de corriente que pulula también por todo el mundo, por los medios de comunicación, que se llama la New Age o Nueva Era, que consiste en un conjunto de doctrinas, prácticas, enseñanzas que están a la plena moda, que abarcan, por ejemplo, el yoga, las terapias de autoayuda, mindfulness, ocultismo, imposición de manos con invocación de espíritus, psicología transpersonal, eneagrama, pilates. La lista es interminable, pero todas tienen detrás esta ideología que se llama la nueva era. Es una especie de nueva religión. Pues bien, todas estas doctrinas pueden admitir que hay un Dios, pero este Dios es como un aerosol, que diría el Papa Francisco, está allá como el aire, pues como esta silla, como esta mesa. Es un Dios indiferente, es un Dios con el que yo no me puedo relacionar. Realmente es un Dios que no vale la pena. No es el Dios que revela la Sagrada Escritura, que se conmueve en su corazón por su pueblo, que ama a su pueblo entrañablemente. Es un Dios que realmente ni nos interesa ni les interesa por nosotros. También este conjunto de ideologías que es la nueva era, la New Age, puede llegar a admitir en muchos casos, muchísimos casos, que Jesucristo es genial. Es el mejor hombre que ha existido a lo largo de todos los siglos, el profeta más interesante. Jesucristo es alguien magnífico, pero jamás va a reconocer la divinidad de Jesucristo. Y fijaos cómo responde San Juan en su carta a toda esta doctrina, en su carta. Todo aquel que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Todo aquel que niega a Jesucristo tampoco posee a Dios. Todo aquel que confiesa a Jesucristo venido en la carne, es decir, Jesucristo significa Dios salva, venido en la carne, ese es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en la carne, ese no es de Dios, es del anticristo. Así podemos
discernir cuando nos llegue alguna doctrina extraña, alguna nueva terapia o idea o no sé cómo decir, porque es como un pulpo con tentáculos, pues podemos discernir, ¿esto viene de Dios o no viene de Dios? Niega a Cristo venido en la carne y niega a Jesucristo, a que Dios que salva venido en carne, no es de Dios, es mentira, es el anticristo. Bien, por la hora que es, no voy a terminar quizás todo el misterio de la encarnación, pero porque me gustaría también pues, poder responder alguna pregunta, pero voy a avanzar un poquito más. Fijaos qué preciosidad. San Bernardo tiene un texto precioso en el que dice a la Virgen, fíjate que todo el mundo te está mirando, no solo te está mirando el pueblo de Israel, te está mirando los paganos del tiempo del pueblo de Israel, te está mirando los profetas, te está mirando Abraham, te está mirando Adán, te está mirando Eva, te estamos mirando ahora nosotros, Virgen María, te está mirando la gente que no te conoce, te está mirando ¿para qué? Todo el mundo está esperando tu respuesta. Por favor, di sí, María. Fijaos, voy a leeros un poquito este texto de San Bernardo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. También nosotros, los que estábamos condenados infelizmente a muerte por divina sentencia, por haber sido sentenciados a salir del paraíso, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si conscientes. Por el verbo eterno de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos. Pero por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen María, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto te suplica Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos, que están detenidos en la región de las sombras de muerte. Esto mismo te pide el mundo postrado a tus pies. Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta, responde presto al ángel. El ángel le explica a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto también nos traslada inmediatamente a otro episodio del Antiguo Testamento, de los 40 años que pasó Israel en el desierto. ¿Recordáis la tienda del encuentro? Esa tienda que fue revelada a Moisés, donde se guardaron las tablas de la ley. Esta tienda estaba cubierta con la nube que indicaba la presencia de Dios. Cuando la nube se levantaba, significaba que todo el pueblo debía ponerse en camino para cambiar de campamento. Esta nube se adelantaba al pueblo para indicarnos el nuevo camino, y allí donde paraba era donde el pueblo debía parar y fijar el nuevo campamento. Y también esta nube protegía la marcha de Israel poniéndose detrás. Cuando los egipcios quisieron perseguirlos, la nube se puso detrás para evitar que los egipcios tuvieran visibilidad. ¿Veis? Es la nube que protege la marcha de Israel. Esta nube simboliza el Espíritu Santo y es la nube que cubre el templo, el nuevo templo, la nueva tienda del encuentro que es María, que es la llena de gracia y que va a estar habitada por el Dios Altísimo. La tienda del encuentro era la imagen, la figura, el símbolo de la verdadera realidad que es María, que va a estar habitada por la verdadera presencia de Dios hecho carne. Y esta nube simboliza al Espíritu Santo que la cubrirá con su sombra. María necesita, ya era la llena de gracia, María ya es la llena del Espíritu Santo, la llena de toda virtud, de todo don del Espíritu Santo, y sin embargo necesita una acción especial del Espíritu Santo, por la cual
a ser cubierta y el Hijo de Dios va a ser encarnado en el seno de María, va a ser hecho hombre. Fijaos qué preciosidad. El ángel le había dicho a María, le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fijaos en el sorprendente parecido con la promesa que recibió el rey David. Yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Se llamará Hijo del Altísimo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Tu trono durará para siempre y su reino no tendrá fin. Es la misma promesa que recibió David, pero ya hecha realidad. Todo depende de la respuesta de María. En María se da la nueva alianza en perfección. María es la toda santa y Dios nos dice en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo y os he separado de los demás pueblos para que seáis míos. La virginidad del alma de María se conecta con la hija de Sión del Antiguo Testamento. Los profetas la llaman la Virgen de Israel cuando recuerdan al pueblo su obligación de fidelidad al Dios de la alianza. Es decir, el pueblo había sido siempre infiel y Dios siempre le había hecho como el amante enamorado, como el esposo enamorado, le había perseguido, porque había perseguido con su misericordia al pueblo de Israel. Pues María, que es la toda santa, es la que de verdad responde a la alianza que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Bien, pues por hoy voy a parar aquí esta explicación acerca de la encarnación. Voy a terminar rezando un Ave María y después de rezar el Ave María, si alguien quiere preguntar algo, pues encantada de responder en lo que pueda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.